No, sí, Ah, sí. hay que grabarlo porque hay personas que lo quieren ver y entonces me piden el link. Yo creo que les cuesta trabajo levantarse o no sé. Siempre lo grabo, pero lo debía de haber empezado a grabar antes de introducir esto. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos a todas, bienvenidos también. Estamos aquí como cada último lunes de mes para compartir con ustedes un Historiando Más. Ya hemos dado unas cuantas vueltas por el mundo y hoy toca Canadá. Y como les acabo de comentar a manera rápida y en resumen, es un país que nos es mucho más cercano, próximo, no solamente de forma geográfica, sino también por su cultura, su arte, por su literatura y, bueno, pues porque muchos de ustedes, si no lo conocen, quizás hayan vivido allá. Entonces, en este Historiando nos encantará saber sus opiniones. Entonces, va a empezar hoy Guillermo, que ya está por ahí. Buenos días. Buenos días a todas, buenos días Esperanza y a todos. Hola. ¿Ya estás listo? Yo ya estoy listo, ¿puedo compartir pantalla? Claro que sí. Ahora les voy a poner, ya sé cómo se habilita esto, para que no nos pasemos aquí los trastos, diríase taurinamente, y esto se convierta en un relajo. Ya lo habilité para que tanto tú como Lupita puedan compartir su pantalla y podamos ver el material que traen el día de hoy. Vale. Buenos días. Pues muy bien, muy buenos días. Como bien decía Esperanza, bueno, nos vamos acercando un poquito a lugares más conocidos, aunque algunos de ustedes vieron en Australia y otros conocen Turquía y así, pues sí, Canadá nos queda más cerca. Y bueno, sin mayor introducción, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, vale. Está padrísima. Pues muchísimas gracias y agradezco a Ana que me haya ayudado haciendo esta presentación, porque yo soy bastante inútil para hacer presentaciones y pues les quedan muy bonitas. Muchas gracias, Ana. Y ahora, Canadá tiene una serie de similitudes, y ahorita vamos a ver las diferencias, con el país que visitamos el mes pasado, que es Australia. Ambos son países muy grandes, muy grandes, pero muy poco poblados para la cantidad de territorio que tienen, y esto es porque el clima, el ecosistema es hostil al ser humano, en un caso porque tiene un gigantesco desierto central, y en este otro caso, bueno, porque solo es habitable la parte sur y algunas costas del país, puesto que es extremadamente frío y boscoso y de difícil acceso. Sin embargo, hay varias diferencias, y ahora sí le voy a dar aquí, ahí está. Bueno, Canadá es un país que fue habitado, que empezó a ser habitado por lo menos hace 14 años. Los primeros habitantes llegaron de Siberia y eran, pues, si ustedes ven aquí la foto, este fenotipo asiático, ¿no? Es el más aproximado a los inmigrantes originales que llegaron por el estrecho de Bering. Hay una enorme polémica al respecto de las fechas, pero seguro, hace por lo menos 14,000 años empezó a llegar gente aquí. Hay quien dice que puede ser hasta 30,000 años, pero eso es una polémica científica paleoantropológica a la que no nos vamos a meter. Es un país pues poblado mucho más recientemente. Si recuerdan, Australia se empezó a poblar hace unos 40,000 años, ¿no? Más o menos los demógrafos calculan que al momento que llegaron los primeros colonizadores europeos, había unas 500,000 personas en lo que hoy es el territorio de Canadá, o sea, nada. Era un país muy poco poblado y sin embargo, bueno, pues tenía habitantes originarios ahí, agrupados en dos grandes tipos demográficos. Uno es lo que se llama las First Nations o primeras naciones, y la otra son los Inuits, o lo que cuando éramos niños conocíamos como males. ¿Hay por ahí algún micrófono abierto? Si quieren cerrarlos, por favor. Muy bien. Vamos a ver aquí que al igual que Australia, Canadá, pues, y otros países colonizados, fue generando una gran deuda con estas poblaciones originarias, que en los últimos años se ha tratado de resarcir en la medida de lo posible en términos de apropiación territorial, cultural, y bueno, de desplazamiento, no sé si llamarle genocidio o no, pero pues sí, la violencia y las enfermedades causaron la reducción drástica de esta población con la colonización,
y se calcula que entre un 40 y un 80% de esta población disminuyó gracias o debido a la violencia y las enfermedades. Sin embargo, algunas tribus indígenas, algunos pueblos originarios, empezaron a colaborar con los europeos que querían fundamentalmente dos cosas en esta época: madera, porque las enormes extensiones de bosque que tiene Canadá, y pieles de animales para abrigos y adornos y una serie de otros usos, alfombras y demás que se le daba. Vamos a ver ahorita las consecuencias de esta voracidad. Hacia el siglo XVIII, principios del siglo XIX, entre estos dos fechas gruesas, hubo un programa muy cruel de integración y reubicación forzada. ¿Se acuerdan que en Australia hubo todo este escándalo y este problema de a los niños, que les robaban los niños a estas gentes para educarlos en internados muchas veces religiosos, con una provocación de sufrimiento tremendo, puesto que se separaba familias y se obligaba a estas personas a abandonar su estilo de vida con la idea de que eran primitivos y salvajes y había que civilizarlos. Todo esto, desde luego, a lo largo del siglo XX ha sido rechazado como un programa de integración forzosa muy cruel. Y en 2008, en Canadá, se integró la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para ir tratando de ver cómo se corrigen estos abusos y estas políticas que hoy ya no consideramos adecuadas, sino todo lo contrario. Algo muy parecido a lo que ocurrió en Australia. Ambos países fueron colonias británicas. La gran diferencia entre ambos es que, si bien lo que define en un principio Australia es su carácter de colonia penal, el desarrollo histórico definitorio de Canadá pues es el biculturalismo más el de los pueblos originales, ¿no? Es un pueblo donde franceses e ingleses se mezclaron de manera muy conflictiva. Más o menos en el año 1000 de nuestra era se da el primer contacto de europeos con el territorio de Canadá, con una colonia efímera y no divulgada en lo que ahora es Newfoundland por un navegante vikingo, Leif Erikson, ¿no? Ya todos hemos escuchado que no fue Cristóbal Colón el que descubrió América, sino Leif Erikson. Pero pues no lo descubrió tanto porque siguió cubierta. En Europa siguió sin haber un conocimiento, una conciencia de que existían estos territorios hacia el oeste y por lo tanto pues no continuó la colonización precisamente por lo duro del clima. Y tuvo que ser hasta 1497 cuando un navegante italiano, Giovanni Caboto, llamado John Cabot en inglés, llega a la costa atlántica del Canadá y la reclama para la corona de Enrique VII de Inglaterra, el papá del muy famoso Enrique VIII y sus 6 esposas. Ahí tampoco se establecieron asentamientos permanentes, eran simplemente estaciones para recolectar pieles y madera. Y en 1534, es decir, 37 años después, llegó Jacques Cartier, un explorador francés, y él reclamó para la corona de Francisco I el golfo del río San Lorenzo y tierras adyacentes y las llamó la Nueva Francia. En 1583 se da el primer asentamiento estacional inglés en Saint John, en Newfoundland, que tienen ustedes aquí en el mapita a la derecha. Ahí en Saint John se establece la primera estación de comercio más o menos permanente, es decir, ciertos meses del año había gente ahí. El siguiente siglo, entre 1603 y 1608, Samuel de Champlain establece los primeros asentamientos permanentes, en este caso franceses, en lo que ahora es Port Royal y Quebec. Hay un gran conflicto interno en estos siglos. Por un lado, los misioneros católicos tratan de convertir a los pobladores originarios al catolicismo, y los traficantes de pieles se despliegan por los Grandes Lagos, por la bahía de Hudson. Incluso los franceses bajan por el Mississippi hasta Luisiana, que también se convierte en colonia francesa. Durante el siglo XVII se da lo que se llama históricamente guerras de los castores o las guerras iroquesas. ¿Qué fueron estas guerras? Pues conflictos intermitentes a lo largo del río San Lorenzo y los Grandes Lagos, en el que los iroqueses, que no son una denominación étnica específica, sino la alianza de una serie de pueblos hostiles a la colonización,
pelearon, como decía, intermitentemente contra los franceses y sus aliados. Sus aliados eran básicamente los pueblos hurones y algonquinos. La Confederación Iroquesa, que estaba encabezada por los famosos Mohawk, que luego han dado nombre a peinados, alfombras y demás, esta Confederación Iroquesa lo que quería era monopolizar el comercio de pieles. Y quienes les vendían las armas o les daban las armas, pues sus clientes, que eran en este caso ingleses y holandeses. Esta coalición de tribus, apoyado por ingleses y holandeses, pues diezmaron a las tribus aliadas a los franceses. Incluso hubo pueblos que desaparecieron por completo, por lo que se habla el día de hoy de una política de genocidio de estos pueblos aliados a los franceses. ¿Qué resultó de todo esto? Pues un exterminio brutal de la población de castores, y como los castores regulaban el ecosistema con sus presas, que desde niño hemos visto, se provocó un desastre ambiental y una reducción brutal de la población de este tipo de animales y los que dependían de ellos para su subsistencia. Es hasta 1664 que se da el fin de este conflicto, cuando la coalición iroquesa pierde a su aliado holandés, cuando Gran Bretaña toma sus colonias norteamericanas. Recordarán ustedes que lo que hoy es Nueva York, en la isla de Manhattan, se llamaba Nueva Ámsterdam. Y es en esta época, en estas décadas, donde ya Gran Bretaña, entre que compra y entre que conquista las posesiones, los holandeses se van de Norteamérica y se concentran en el Caribe. A estos europeos, los iroqueses le llamaban los Haudenosaunee, no sé cómo se pronuncia precisamente, pero que quiere decir gente de la casa larga, ¿no? Entre 1688 y 1763, entonces, se cementa la alianza anglo-iroquesa, siguen las guerras contra franceses y aliados, y eventualmente, en 1754, se derrota a los franceses y son expulsados de Norteamérica. Ojo, ejércitos y representantes del gobierno francés, pero queda una sustancial población de franceses en lo que hoy es la provincia de Quebec. Muy bien, entre 1756 y 1763 se da la Guerra de los 7 Años, que es un conflicto global, se pelea en varios continentes, en el que Francia, apoyado por España, pelea contra Gran Bretaña, apoyado por Prusia, en estas guerras dinásticas del siglo XVIII. Pero en 1763 se da la Proclamación Real, y con el objetivo de ya terminar con este conflicto anglo-francés, la corona inglesa otorga lo que se llamó los derechos de las primeras naciones, en los que se reconocen ya ciertos derechos a los aliados iroqueses de los ingleses, y la creación de la provincia de Quebec. Unos años después, en 1774, aquí a la izquierda está By the King a Proclamation, es el Acta de Quebec, en el que se da la expansión de esta provincia para incluir los Grandes Lagos al norte de lo que ahora es Estados Unidos y el valle del río Ohio. Y como se otorga autonomía y derechos de autogobierno a la provincia de Quebec, y esto es bien importante, esto constituye un primer ejemplo para las 13 colonias que luego se van a independizar y crear los Estados Unidos de América. ¿Cómo se evitó el movimiento independentista de Quebec? Bueno, pues la corona inglesa les permitió restablecer el uso de su lengua, la práctica del catolicismo y un poder judicial autónomo que aplicaba el derecho civil romano y no el derecho consuetudinario anglosajón. En 1783 se firma el Tratado de París, que reconoce la independencia de Estados Unidos y la cesión de los territorios al sur de los Grandes Lagos y al este del Mississippi a formar parte de los Estados Unidos, y básicamente queda conformado el territorio de lo que hoy es Canadá, pendiente la expansión al oeste. Muchos loyalists o los habitantes del territorio de lo que ahora es Estados Unidos, que eran leales a la corona, decidieron no vivir en el país independiente y se fueron hacia lo que ahora es Canadá, fundamentalmente hacia la costa este del país,
en Saint John, en New Brunswick, que se forma como la primera ciudad realmente importante de Canadá. Vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la obra de Anne Hébert, que es una quebecoa, una escritora francófona, que tiene una novela llamada Los Alcatraces, donde se cuenta algo de esta historia de los ingleses de la costa este de Canadá, en Quebec. En 1791 se firma una acta constitucional del Canadá que divide la provincia en el Bajo Canadá o Quebec y el Alto Canadá u Ontario. Cada una de estas dos provincias tenía su propia asamblea legislativa electa. En 1812 hay una guerra anglo-norteamericana en la que se quema Washington y hay toda una serie de atrocidades, pero sobre todo esta guerra se desarrolla en el territorio canadiense, algo que no se suele decir mucho. Y básicamente el problema o digamos el nudo de esta guerra era que la expansión territorial de Estados Unidos era opuesta porque Gran Bretaña apoyaba a los pueblos indígenas en territorios del noreste. Y bueno, estas guerras terminaron con un empate, por decirlo así, en 1815 y no hubo cambio de fronteras, se quedó todo como estaba. Y bueno, comienza ya en 1815 cierta estabilidad política, ausencia de guerra, que prácticamente no ha vuelto a haber guerra en el territorio canadiense, al igual que ocurrió con Australia, no fueron teatro de las guerras del siglo XX, pero sí enviaron combatientes, como veremos más adelante. Entre 1815 y 1850 hay más de 1 millón de nuevos inmigrantes que llegan de Inglaterra y Escocia, pero si recuerdan, también visitamos Irlanda hace un par de meses o 3, la gran hambruna de mediados del siglo XIX genera que muchos irlandeses emigren a Estados Unidos, pero también a Canadá. Sin embargo, entre el 25 y el 33%, es decir, entre una cuarta y una tercera parte de los inmigrantes europeos nuevos, morían de enfermedades infecciosas en el Canadá antes del siglo XX. Es decir, no era todo miel sobre hojuelas, no era ese país al que mucha gente quiere emigrar el día de hoy porque es muy civilizado, al contrario, era más bien aventurado y peligroso. Los conflictos entre francófonos y anglófonos en ambas provincias y entre los patriotas y las autoridades coloniales siguieron a lo largo del siglo XIX. Entre 1837 y 38, hay un errorcito aquí mío en la fecha, ocurre lo que se llama las rebeliones, que buscaban el gobierno responsable, es decir, la rendición de cuentas de las provincias ante el Parlamento y no ante la corona. Esto parece sutil, pero es muy importante porque las provincias canadienses querían ser gobernadas de manera constitucional por el Parlamento británico y no directamente como posesión propia por la corona. Los rebeldes ganan y después de que Lord Durham, un alto funcionario inglés, produce lo que se llama como Lord Durham's Report, donde dice que básicamente si la corona inglesa quiere conservar las provincias del Canadá, necesita otorgar una medida de autonomía. Este individuo es nombrado gobernador general del Canadá y alto comisionado de la corona y digamos que él impulsa el proceso de formación de la nacionalidad canadiense, como primero fusiona las dos provincias, el Alto y el Bajo, en una sola Canadá. Aquí queda ya establecida con 1840 y 41 el Acta de la Unión que elimina las asambleas legislativas del Alto y Bajo Canadá y hay un avance hacia la democracia y la autonomía. Unos años después, en 1846, se firma el Tratado de Oregon entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que fija ya que se vale que ambos países, Canadá y Estados Unidos, se extiendan hacia el oeste, siempre y cuando la frontera quede fijada a lo largo del paralelo 49, que es donde está hoy. Por eso la frontera entre Canadá y Estados Unidos al oeste es una línea muy derechita, una línea recta, que deja de un lado a cada país. En 1849 se funda la colonia de Vancouver Island y unos años después la colonia de British Columbia. Es decir, estas ciudades, estos pueblos que muchos hemos visitado allá en la esquina suroeste de Canadá, que son tan bonitos, son también asentamientos humanos pues bastante recientes históricamente.
En 1867 se firma el Acta Constitucional, que es el fundamento de la actual Constitución del Canadá, que establece una confederación de 4 provincias, que ahora ya son 10, que son Quebec, Ontario, Nova Scotia y New Brunswick, más un sistema federal, parlamento bicameral, un sistema judicial y fiscal ya propio del Canadá. Como hemos visto, con el paso de las décadas, los habitantes de Canadá, sin necesidad de una guerra de independencia como México, Estados Unidos y otras colonias americanas, va adquiriendo estatuto de nación a pasos reformistas graduales, ¿no? Aquí en medio de estos paisajes tan hermosos del Canadá, vamos viendo cómo se va ampliando la joven nación. En 1870 se crea la provincia de Manitoba. En 1871, British Columbia se fusiona con la provincia de Vancouver Island, siempre y cuando les prometan que en 10 años, a partir de 1871, habrá un tren transcontinental, porque pues eso de moverse en carruaje y en caballo por un país tan grande, pues es muy, muy poco propicio para el desarrollo, ¿no? Necesitaban un medio de transporte. En 1873 se crea la provincia de Prince Edward Island, y en 1898, con la fiebre del oro, se crea el territorio del Yukon y un poco después las provincias de Alberta y Saskatchewan, que son pues ya de este siglo, son lugares muy jóvenes históricamente. Muy bien. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, nos vamos acercando a nuestra época, se da la expansión hacia el Pacífico y hay un otro desastre ambiental. La introducción del ganado europeo necesita que se extermine al bisonte americano. Y hay un programa deliberado de exterminio de este animal, de esta especie, que significa el fin del modo de vida de las tribus originales, una hambruna brutal, porque dependían de este animal para pieles, carne, leche y demás. Se desplaza a los indígenas, se crean las reservaciones, se crea la policía montada, que es una manera de controlar estos territorios, y hay 3 trenes transcontinentales agrupados en una empresa llamada Canadian Pacific Railways, que todavía existe. En 1867 se proclama la ley indígena, que define la interacción entre el gobierno y 614 así llamadas bandas indígenas o tribus o pueblos. Esta ley indígena sigue vigente aún, modificada muchísimas veces. Que lo que hizo esta ley desde un principio fue controlar la definición, quién se puede considerar indígena y quién no, qué modos de autogobierno era legal que practicaran los pueblos originarios y cómo se debían de educar. Como podemos imaginar fácilmente, pues la idea era occidentalizar. Bueno, en 1914, con la entrada automática en la guerra, puesto que Canadá era todavía parte de Gran Bretaña y al momento que el Imperio Británico entra en la guerra, pues Canadá automáticamente está forzada a enviar combatientes. Vamos a ver que este tema también se refleja en la literatura canadiense que vamos a mencionar el día de hoy. Es otro hito en la historia canadiense, como lo fue también en Australia, si recuerdan, con la creación de los cuerpos del ejército australiano y neozelandés, o ANZAC, que pelearon en Galípoli y que dejaron una gran huella, una gran herida en la psique de ese país. Canadá envía 625,000 soldados a Europa, que dejan 60,000 muertos y 172,000 heridos, ¿no? Y pues no fue fácil durante 1917, cuando se crea la conscripción, es decir, la aportación obligatoria y ya no voluntaria de tropas. Los franco-canadienses se oponen y se crea lo que se llama la crisis de conscripción, ¿no? La gente no quiere ir a la guerra. Y bueno, finalmente vamos moviéndonos hacia una nación independiente poco a poco. Algunas fechas relevantes: en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, Canadá entra en la Liga de las Naciones separada de Gran Bretaña. Y este primer paso pues podrá ser simbólico, pero fue muy significativo, ¿no? Ya somos otro país, ya ocupamos nuestro propio lugar en los organismos internacionales, independientemente de
Gran Bretaña, y de hecho en 1931, cuando la corona británica proclama el Estatuto de Westminster, ya de hecho se crea la independencia de Canadá, como parte del Commonwealth, como parte también por lo quebecois de la familia de naciones francófonas, pero ya como una nación independiente. La depresión de los años 30, que también vamos a ver reflejada en la literatura, hace que, a diferencia de Estados Unidos, se cree un estado de bienestar mucho más parecido a los europeos del día de hoy, y que pues hace que Canadá sea un país que, como ustedes saben, prácticamente no hay práctica privada de la medicina, hay muchos beneficios gubernamentales, es un estado de bienestar muy generoso, que lógicamente ha ido atrayendo muchos migrantes hacia su territorio. En 1939 entran en la Segunda Guerra Mundial una semana después de Gran Bretaña para reafirmar esta independencia y toma de decisiones autónoma. Y en esta ocasión, si ustedes ven aquí este póster que hay a la derecha, pues se promueve la participación de los ingleses en la, de los canadienses en la guerra, desde luego del lado de los aliados. Y en esta ocasión Canadá envía más de 1 millón de tropas. Les va mejor porque pues tienen 42,000 muertos y no 60,000, y 55,000 heridos, que de todas maneras pues es muchísima gente. Y bueno, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, la guerra en sí, como le pasó a México, por cierto, también significó un gran empuje económico. Canadá pues provee de madera y de pieles y de muchas cosas, y de petróleo también en alguna medida, al esfuerzo de guerra, y se genera un crecimiento económico que va volviendo a Canadá un país muy próspero. En 1965 abandonan la vieja bandera y ya se pone la bandera que todos conocemos, con la hoja de maple. Es una bandera muy joven, como podemos ver, tiene apenas 60 y pocos años. Y en 1969 ya se decreta el bilingüismo oficial. Todos aquellos que hemos estado en Quebec, pues nos ha llamado la atención que, por ejemplo, en los menúes de los restaurantes, la letrita del nombre francés de los platillos es más grande que la letrita en inglés, porque pues así lo exigen ahí los quebecois, ¿no? Y las placas de los coches dicen je me souviens, que es yo me acuerdo, y hay como toda esta inquietud de muchos quebecois por tener su propio país. Incluso en 1970 se crea el Frente de Liberación de Quebec, que se oye así como muy centroamericano, y que de hecho pues pone bombas y secuestra. Hay lo que se llama una crisis de octubre en 1970 con violencia, pues que no llegó a alcanzar los niveles de la irlandesa, por ejemplo, pero que sí pues fue inusitado para lo acostumbradamente pacífico que ha sido Canadá. Y logran en 1971, aparte del bilingüismo ya reconocido, se reconoce oficialmente que es un país multicultural. Es solo hasta 1982, con la Carta de Derechos y Libertades, que Canadá adquiere ya su soberanía total, pero con el monarca británico o la monarca británica en esa época como jefe de Estado. Hay una serie de referéndums, de referenda de los movimientos secesionistas quebecois, que así casi que de panzazo pues pierden, ¿no? No se ha logrado que los independentistas ganen los referendos, los plebiscitos que se han instaurado ahí, de manera que sigue siendo un solo país. Y ya en los 80 la Suprema Corte también decreta que la secesión unilateral sería inconstitucional, puesto que no todo el mundo quiere que Quebec se independice. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a ver de literatura? Hay varias cosas, ustedes habrán leído algunos canadienses que yo no, y viceversa. Como de costumbre, los libros que les traigo a presentar aquí son todos libros que yo considero que vale mucho la pena leer, que he disfrutado, que creo que son piezas de literatura muy valiosas. Ustedes mencionarán ya en sus comentarios otras. La única de todas estas que no he leído es la más antigua. Me quise ir hasta lo más atrás que pude y buscarle a lo francófono también. Y está esta novela que pienso leer pronto, ya lo comentaremos, de 1913, llamada María Chapdelaine.
que fue escrita por Louis Hémon, un francés que vivía en Quebec, y que la incluyo porque es una historia quebecois. Es una historia de los franceses de Canadá y es de lo más antiguo. Al igual que me ocurrió, que nos ocurre cuando buscamos literatura australiana, pues en siglo XIX prácticamente no hay nada, y lo que hay es como imitaciones de la literatura europea, inglesa, francesa. No hay todavía una literatura nacional propiamente dicha. En Australia comenzó, si recuerdan, con Henry Lawson, el poeta del bush, el poeta de las praderas, de los arbustos australianos, y aquí va empezando poco a poco, pero es realmente en ambos países, en países jóvenes, países de pioneros, países de inmigrantes rudos, sin mucha cultura, hasta que se empiezan a formar colleges y universidades que empiezan a generar ya estas clases medias ilustradas de las que suelen salir las escritoras y los escritores, y empieza ya a haber un movimiento literario muy importante. Aquí a la izquierda tienen una foto de Mordecai Richler. Todas estas novelas y libros sí los he leído y se los recomiendo ampliamente todos. En 1959, Richler publica El aprendizaje de Dudley Kravitz. Aquí ven ustedes a un chico, y esta es una novela de los judíos de Montreal, de la mafia judía de Montreal. Es una historia muy triste de un chico que evoluciona para ser delincuente, ¿no? Y verán ustedes en la novela que su abuelo le dice, un hombre sin tierra no es nada. Y entonces, creyendo el abuelo que va a estimular a su hijo a trabajar y estudiar para comprarse un terrenito, y pues no, lo que crea es un mafioso que se vuelve propietario de terrenos de manera ilegal. Pero es una novela muy, muy buena que refleja la vida de los judíos de Montreal, uno de los cuales, entiendo, Esperanza nos va a platicar también de Leonard Cohen, que es otro judío de Montreal, pero que en vez de hacerse mafioso se hizo un gran poeta y un gran músico que murió hace relativamente poco. Esta es esta faceta de la vida canadiense, los judíos de Montreal, de los que se suele hablar poco. Entre 1964, aquí abajo, esta chica con lentes, Margaret Lawrence, publica El ángel de piedra, The Stone Angel, que es una historia no de Montreal, no de las ciudades, sino de las praderas, de estas enormes extensiones de tierra en el centro del Canadá, poco pobladas, de condiciones de vida muy duras, y es la historia de una mujer que ya está pues con demencia senil, muy mayor, y que pues sufre una serie de peripecias en esa edad avanzada, y que va recordando pues los episodios de su vida, que es una vida dura, pero esto es una mujer mayor muy simpática, con mucho sentido del humor, y que bueno, todos aquellos que tenemos parientes con demencia senil, pues reconoceremos este carácter tragicómico de pues los desvaríos que se tienen en esa edad y que son muy tristes por el deterioro cognitivo de la gente, pero que se pueden reflejar de manera muy interesante en la literatura, y es lo que hace esta muy querida y muy apreciada en Canadá escritora Margaret Lawrence. Y luego aparece, pues, uno de los grandes personajes de la literatura canadiense. Es todo un personaje, como podrán sospechar por la foto que hay aquí. Es el señor Robertson Davies, una institución en la literatura canadiense, un hombre que fue actor, que fue periodista, que fue promotor cultural, rector de uno de los institutos más importantes de la Universidad de Toronto, y que publicó muchas novelas, cuentos, obras de teatro, etcétera, un escritor muy prolífico. Su obra más famosa se llama La trilogía de Deptford, que está aquí puesta la portada del libro. Es una maravilla. Yo todavía no lo termino, pero estoy muy avanzado y me parece realmente una delicia de novela. Se compone de 3 obras: Quinto Asunto, Quinto Negocio, que es un término muy específico del teatro, en 1970, La Manticora, de Manticore, en 1972, y Mundo de Maravillas, en 75. Cada una de estas 3 novelas tiene un narrador diferente de una historia muy conectada, ¿no? Y es una historia
que tiene misterio, romance, guerra, muchísimo sentido del humor, unos toques de realismo mágico por ahí, y está muy centrada en los pueblitos de Ontario y en Toronto. Y son novelas muy, muy divertidas, muy ricas y muy queridas en el Canadá. En 1978, por decir algo, publica La Dama Mendiga o The Beggar Maid, esta famosísima escritora Alice Munro, la única escritora o escritor canadiense que ha recibido el premio Nobel en el año 2013. Ella es una cuentista. Ella se ha especializado en el relato breve. Es una mujer que vive todavía. Es muy famosa, evidentemente, pues es la única Nobel. Pero es buenísima. Y este libro que les pongo, por ejemplo, aquí, The Beggar Maid, es una colección de 10 cuentos que, según yo, básicamente lo que forman es una novela, porque los 10 cuentos trazan el desarrollo vital de la protagonista, de Rose, y es una historia pues que tiene tragedia, comedia, soledad, amor, etcétera, escrito también desde el punto de vista del contraste entre los pequeños pueblitos de Ontario y las ciudades grandes, sobre todo Toronto, que es la gran capital anglófona culturalmente del país. Vale mucho la pena que vean estas obras. Ya más cerquita de acá está Anne Hébert, que está arriba a su derecha, esta chica con un look muy sesentero ahí. Anne Hébert es una gran poeta francófona, quebecois, y en este libro tan bonito que ustedes pueden encontrar en editorial Impedimenta, Los Alcatraces, que es como lo tradujeron Le Fou de Bazin, o Los Locos de Bazán, es esta historia que les mencionaba sobre los ingleses que migran de Vermont y de Maine hacia la costa este de Canadá. Es una historia narrada como suelen narrar los poetas, de manera muy lírica, muy poética, muy dura. Es la historia de la desaparición de 2 niñas en uno de estos pueblitos, y es una historia pues muy bella, pero muy, muy, muy trágica. La otra gran dama de la literatura canadiense, viva aún, candidata permanente al premio Nobel, es la señora Margaret Atwood, que tiene 2 facetas principales. Es una poeta muy distinguida, vale mucho la pena que busquen la poesía de Margaret Atwood, muy famosa, muy antologada, y también es una gran novelista. Su obra más famosa, que incluso ha dado lugar a películas y series de TV, es El cuento de la criada, The Handmaid's Tale, que es una historia distópica, una historia ubicada en el futuro cercano, en los años 2040, 2050, donde finalmente en Estados Unidos gana un régimen totalitario, misógino, blanco evangélico, supremacista, etcétera. Y es la historia de cómo se trata a las mujeres en esa sociedad hipotética, que pues no es tan hipotética si vemos en qué consiste el movimiento que apoya a Donald Trump. De hecho, aunque la novela es de 1985, cuando Donald Trump ganó en 2016, las ventas de esta novela se dispararon tremendamente, se hicieron la serie de TV, por ejemplo, porque pues lo que proponen los seguidores de Donald Trump es perturbadoramente parecido a lo que Margaret Atwood en 1985 veía como, pues casi como ciencia ficción, pero pues ya no es tan ciencia ficción, ¿no? Entonces es una obra muy perturbadora, muy buena, que vale la pena que vean. Y finalmente, en el año 2014, esta chica muy jovencita que tienen ustedes a su derecha, Emily St. John Mandel, publica su 5ª novela, que es realmente la que la vuelve famosa mundialmente. ¿Y por qué? Porque en Station 11, Emily St. John Mandel imagina una pandemia terrible, muy parecida al COVID-19, que prácticamente acaba con el 90% de la población mundial. Y en esta novela maravillosa, que les recomiendo mucho, esta niña se imagina el mundo que va a ocurrir después de una pandemia devastadora, cómo tendríamos que volver a empezar con muchos aspectos de la civilización y cómo nos iríamos pues casi a la Edad Media, ¿no? Si desaparece la gente que opera
las redes de energía, el internet, etcétera, etcétera. Es una novela muy divertida, también perturbadora, pero vale mucho la pena que busquen la obra de esta mujer tan joven. No me van a poder regañar que les presenté un menú limitado de escritoras mujeres, solamente les puse 2 hombres, Robertson Davies y Mordecai Richler, y esto quiere decir que la literatura escrita por mujeres en Canadá goza de buena salud, es muy vital y está generando nuevas y viejas escritoras en activo todavía. Por último, les quiero mencionar a algunos poetas canadienses muy distinguidos también. Vale la pena que busquen, todos estos son poetas que están en las antologías de poesía moderna en lengua inglesa. Earl Birney, A.M. Klein, Al Purdy, Mark Strand, que es muy famoso, fue amigo de Octavio Paz, David Donnell, la propia Margaret Atwood, y otro escritor que ustedes van a reconocer, Michael Ondaatje, que aunque nació en Sri Lanka, es un ciudadano canadiense que escribió, por ejemplo, El paciente inglés, que luego se hizo aquella famosa película con Ralph Fiennes. Y bueno, pues también es poeta. Hay una gran vitalidad en la escena de la poesía canadiense. Hay mucha otra. Ustedes nos mencionarán a alguien que hayan leído por ahí, pero pues yo lo voy a dejar por aquí, dándoles, como siempre, las gracias por su atención y dejándolos con estas bellísimas imágenes de castores, de venados, de ánsares, o no sé qué, patos ahí, bosques en verano y bosques en otoño. Muchísimas gracias y dejo de compartir ahora la pantalla. Desde luego esta presentación la compartiremos para que ustedes la puedan revisar. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Nada más te faltó decir thank you, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oigan, pues estamos además, Guillermo, yo te quería preguntar, ante una época muy interesante con Canadá, ahora que ha muerto la reina Isabel, porque hay también, se va a generar un movimiento ahí, no sabemos para qué lado. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que la monarquía es una institución que tiene 2 filos. Yo, en principio, pues las monarquías son algo obsoleto, ¿no? Ya deberíamos podernos gobernar todos de manera republicana sin necesidad de mantener estos personajes que no siempre. Yo soy un gran admirador de la reina Isabel, creo que fue una mujer muy valiosa, muy importante para su país, un ejemplo de discreción, de prudencia, de estabilidad que los gobernantes de hoy no tienen, y que Ana me decía, es que se ha de haber esperado para morirse hasta que corrieran al payaso que tenían ahí, lamentable, y bueno, pues como que ya lo corrieron y dijo, pues yo ya terminé de estar, ya hice lo que pude por esta gente, yo ya me voy. Pero por otro lado también precisamente por el carácter de la reina, vemos que luego vale la pena tener, aunque sea estas figuras simbólicas que de alguna manera encarnan un espíritu de unidad nacional, que están por encima de la grilla inevitable cotidiana de si el partido A y el partido B, que si sube el impuesto, que si no. Entonces, aunque yo, así porque por principio soy de estos demócratas republicanos y tal, pues sí creo que a veces los pueblos no se gobiernan tan bien si no tienen como alguna guía. Entonces, no lo sé. No creo que este nuevo rey vaya a ser tan prudente, tan mesurado. Ojalá que haya aprendido de su madre, que no dure mucho tiempo. No es un hombre querido, su vida ha sido muy polémica, no es un hombre muy prudente, que digamos luego dice unas cosas. Hombre, no, digamos que tampoco es muy tranquilo, ¿no? Lleva no, una semana y ya está histérico. Sí, entonces, pues yo creo que en nuestras vidas, salvo que ocurra una tragedia, pues viviremos algunos años más. Creo que vamos a ver el final de las monarquías. Creo que eventualmente pues, ya vamos a madurar como, ¿no? Desgraciadamente luego lo que pasa es que quitan al rey y luego termina un dictador que se porta peor que rey, ¿no? Claro, la Entonces, transición tendría que ser, yo, en mi opinión, yo que vivo en España, que es una monarquía constitucional. Ya, perdón, me la pasó silenciando sus micrófonos, oigan. Yo que vivo en un país con monarquía constitucional, al igual que Reino Unido, se ve, ¿no? Que dependiendo del país, la monarquía tiene mayor o menor oxígeno, mayor o menor futuro, ¿no? En Reino Unido yo creo
que está muchísimo más enraizada, mucho más afincada que aquí en España, por muchas razones. Evidentemente, la primera, porque la reina fue pues, un baluarte y un estandarte de precisamente continuidad digamos, un equilibrio, ¿no? Y de seguridad. Y la seguridad que no te dan los políticos la daba la reina. Ahora veremos con el hijo que si la tinta, que no, que ya me enojé, que por qué que me lo quiten, que me lo ponga, ¿verdad? Y no tiene, oigan, 73 años, ya debe haber entrado, pero súper bien. Ahora, con Canadá, habrá que ver qué dice Canadá. ¿Me conviene seguir teniendo esta relación o aprovecho que ya se fue la reina, que ya cambió todo y entonces doy un paso adelante, ¿no? Así Eso es. va a estar muy interesante. Sí, Canadá, pues de todas maneras ya es un jugador importante por sí mismo en la escena global, en la escena geopolítica, en la escena económica. Es un país rico, es un país que aporta soldados, por ejemplo, a los cascos azules, no es raro, la ONU. Entonces, creo que si yo fuera canadiense diría, mira, si nos independizamos del rey, fine, y si no, pues tampoco así como que el gran cambio en la vida cotidiana de los canadienses no sería muy, muy notable, ¿no? Si No, lo hacen, pues sería era... para Reino Unido, ¿no? Porque Sí, ahí... exactamente, ¿no? Ajá. Ahora, yo creo que a los países les ha convenido ser parte del Commonwealth. Creo que derivan más. Yo soy un gran creyente en los procesos de integración. Creo que estar juntos y regularnos por tratados es mucho mejor que la ley de la selva. Creo que la Unión Europea es un gran experimento civilizador con los defectos y sus bronquillas que pueda tener. Creo que el tratado, la zona de libre comercio en Norteamérica ha sido benéfica para todos, para Canadá, para Estados Unidos. Yo creo en la unión, en la participación y en el diálogo, y creo que pues sí, si la monarquía es obsoleta, pues se irá y ojalá que los países puedan alcanzar estos grados de madurez de gobernarnos bien. Vamos a ver qué pasa. Guillermo, pues como siempre, increíble tu presentación. Los autores ahora sí, de verdad, ¿eh? Hay un equilibrio, pero también, como decían No, en el chat, no también hay el país. equilibrio, ¿Cómo que no? nomás hay 2 hombres, hay 6 mujeres y 2 hombres. Qué Pues por barbaridad. eso ya se equilibra para nosotras. Muy bien, muy Es bien, el muy bien. equilibrio que importa. No, Muy bien. pero ¿sabes también qué? Creo que precisamente la cultura y la sociedad canadiense se presta a que exista ese equilibrio, ¿no? Y también por ahí lo Claro. comentaron en el chat. Y valen mucho la pena. Por ahí les puse 2 frases de 2 autores que mencionó Guillermo que me gustan mucho en el chat y vale la pena que, como siempre, tengamos anotadas sus recomendaciones y la vayamos sacando. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir con Lupita y en lo que está Lupita lista, yo les recuerdo que cierro con pues ya no es pues va a ser un colofón de unas bibliotecas, creo que unas 6, 7, 8 por ahí máximo puse, porque son muy interesantes por muchas razones, que lo vamos a ver después. Ya está Lupita lista. Ya estamos viendo tu presentación perfecto, Lupita. Lo que no es que no te escuchamos. Vale, ya. Ahí estás. Bueno, hola, buenos días a todos. Qué gusto de verlos y escucharlos. Y bueno, como siempre, ya saben, mi participación es muy, muy puntual. Entonces, voy a hablar voy a hablar de algo que hay en Montreal, pero sí, por eso pedí que entrara, o ya fuera Esperanza o Guillermo, porque bueno, Montreal es una de las ciudades, ¿no? Sin embargo, pues quien conoce Montreal ha tenido la oportunidad de conocer una ciudad que se caracteriza por algo muy importante, ¿no? O digamos, vamos a analizar, ha habido concursos para ver cuál es el símbolo de Montreal, y entonces voy a poner aquí los 5 más importantes y vamos a abordar únicamente uno de ellos, ¿no? No camina, espérenme tantito. Ya. Entonces, bueno, los símbolos identitarios que les decía, las escaleras exteriores, que es el que vamos a tocar, digamos, vamos a desatar un poquito más. El Estadio Olímpico, recuerden que en el 76, me imagino que habrá por aquí alguien que no lo recuerda porque no lo vivió, hay gente muy joven,
También hay un club de hockey, el club de hockey más antiguo del mundo, es el conocido como Le Canadien, digamos, se fundó en 1909. La zona del Viejo Montreal, el Vieux Montreal, donde pues ha habido también un rescate patrimonial muy, muy importante y bueno, está muy turistificado y bueno, pues es una de las grandes razones para visitar Montreal en términos turísticos. Y pues un símbolo también muy importante de ellos es una cruz que está en el Mount Royal o Montreal, que sería, digamos, el origen, el Mont Royal, Montreal, ¿sí? de la ciudad, ¿no? Se fundó la primera cruz que se puso en ese parque o en esa zona, digamos, forestal, es de 1643, pero se sustituyó en 1924. Vamos a ver algo rapidillo. Este es el Estadio Olímpico, fue muy famoso, digamos, en su momento, fue algo de mucha avant-garde, y bueno, tiene la torre inclinada más grande del mundo, ¿no? Vale la pena que se conozca, ¿no? Pero es algo que se visita, digamos. Después, pues el estadio, ¿no? El Centre Bell, que es la sede de los Montreal Canadiens, y pues ese es el deporte, digamos, el deporte local, sobre todo en esta zona. Es el Viejo Montreal, que ha estado recuperado recientemente, bueno, no sé, de 50 años para acá, y además está el Viejo Montreal y el Nuevo Montreal, y están haciendo algo muy importante como un skyline, digamos, entre los dos, de manera que se integren, porque el Viejo Montreal es el que se visita mucho. Entonces están haciendo un esfuerzo importante para que los turistas, digamos, si traigamos divisas y todo esto, a la parte del Nuevo Montreal, ¿no? Que es la parte habitacional, esta es más parte de oficinas y turística. Entonces la cruz que les decía, esta es la nueva, bueno, se enciende con luces de LED actualmente, y bueno, se va prendiendo como todos nuestros edificios acá de Reforma, se va prendiendo por días, que el Día de la Mujer, que el día de lo que sea, y solo se estuvo el año pasado, creo, apagada 1 hora en señal de luto, ¿no? Y bueno, Montreal es una ciudad que ha sido muy importante para el cine, porque tiene, y estas características, tiene las 4 estaciones muy diferenciadas. Entonces, cuando se quiere hablar de una historia un poquito más larga de un momento específico que queremos presentar o los cineastas quieren presentar, entonces realmente tenemos lo que platicaba Guillermo, ¿no? Tenemos las hojas, cafés, naranjas en esta tonalidad para que se note que es el otoño, tenemos mucha nieve, tenemos una primavera muy floreada, entonces esto hace que en términos cinematográficos sea muy importante y haga todo un fondo que puede ayudar mucho, ¿no? Tiene también una variedad de estilos arquitectónicos que ayuda y muchos rescatados, entonces ayuda también para presentar, para filmar historias de mucho tiempo. Digamos, tiene edificios muy antiguos en buen estado, que bueno, poniéndole ahí un poco de vestuario y poniendo automóviles de ese momento, pues nos hacen sentir que estamos en esa fecha, ¿no? Y además tiene unos paisajes muy, muy, muy diversos, ¿no? Tenemos río, montaña, puerto, casco antiguo, puentes. Entonces hay como muchas, muchas locaciones que permiten que el cine se dé muy importantemente, ¿no? La producción de cine. Y bueno, estas son pues algunas películas, ¿no? Con sus realizadores, ¿no? Que pues vale la pena visitar, verlas, sobre todo ahora que queremos conocer al Canadá, digamos, ¿no? La historia es muy importante, pero todas estas películas nos ayudan a entender la ciudad de Montreal, ¿no? Y bueno, les voy a comentar esto, qué sucedió, ¿no? Es decir, ¿por qué es el fenómeno de las escaleras estas que quiero platicar, ¿no? Montreal es una ciudad pequeña, pero muy, muy bien ubicada, está en una isla. Entonces lo que sucede es que de repente, pues ya no es como Quebec o Vancouver especialmente, ¿sí? Donde los suburbios empezaron a desarrollar. Aquí, por ser una isla, está mucho más constreñido el espacio,
Entonces empezaron a hacer, son de las primeras ciudades donde se permitieron los dúplex, es decir, construcciones de dos pisos o hasta 3. Y se conocieron como las walk-up, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, volviendo, ¿qué sucede? Por ejemplo, Vancouver, como en el centro, es decir, en el centro solamente se permite, ¿sí? El 80% de superficie unifamiliar, el 80% de todo Vancouver. Entonces, pues es muy caro, porque hay muy poca oferta. Sin embargo, bueno, Toronto ya vemos que andan por los 60, 70, pero en Montreal se permite, es decir, solo el 45% del territorio, las leyes te exigen que sea unifamiliar. Esto te da posibilidad de crecer mucho y de ofrecer, que aquí les pongo un ejemplo, ¿no? El convertir o el redensificar, es decir, meter más población, a 600 unidades familiares las podemos convertir en un triplex y automáticamente nos las convierte en 2,5 millones, ¿no? Entonces es algo que no han podido hacer Vancouver ni Toronto y todas estas por legislación, por normatividad. Entonces esto hace que la vivienda sea mucho más económica. Entonces se está poblando rápidamente, ¿no? Sobre todo por gente joven, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, pues Montreal espera a llegar a 130,000 viviendas extras, ¿no? Entonces están viendo cómo solucionarlo. En Montreal hubo una ordenanza, es decir, una ley, una normatividad que pedía al frente de las casas 3 metros de espacio verde. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que con esos climas, digamos, los fríos, pues el tener una escalera dentro del edificio es un área común, digamos, porque les digo que aquí sí tenemos desde el origen dúplex o triplex, tener un área común un poco deshabitada, sin embargo que hay que tener caliente. Entonces, ¿cuál es la solución? Pongamos la escalera afuera, al fin de que tenemos estos 3 metros al frente. Entonces, es ahorro importante de economía, y de temperatura y de todo lo que conlleva, pero también nos da una característica muy especial de esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar, como son 3 metros, no es tanta la escalera. Entonces, digamos, no se puede desplantar hacia el frente, difícilmente se puede. Entonces, vamos a encontrar escaleras que dan vuelta, que dan giros, que se encuentran como gemelas, al final las vamos a ver. Entonces, va a ser algo muy característico de Montreal, ¿no? Sin embargo, en 1940, las élites empezaron a decir, no, esto no nos gusta, nuestro barrio se está viniendo abajo. Entonces suspendió, de hecho se prohibió, ¿no? Sin embargo, hoy en día que están, digamos, todas las ciudades están viendo cómo redensificar los centros urbanos y los centros históricos, pues ya a partir de 1994 sí se puede, siempre y cuando en la zona ya existan escaleras exteriores. Y bueno, la gente que va a Montreal la llevan a ver las calles, o bueno, te dicen, no dejes de visitar tal calle con toda su característica de las escaleras exteriores, ¿no? Aquí vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Al centro pueden ver lo que se considera dentro de la arquitectura la shoebox, que es la caja de zapatos, ¿sí? Y así lo decimos nosotros también, ahí su casa es una caja de zapatos. Y así era toda, era población de obreros, ¿no? Y entonces pues eran casas pequeñas de un piso y lo que sea, ¿no? Cuando empiezan a redensificar, si vemos la casa de ambos lados, lo que hacen es aumentar pisos, pero como nuevamente tienen que, digamos, potencializar el espacio, pues lanzan las escaleras hacia abajo, ¿no? Y balcones también para tener acceso a la parte de atrás. Mantienen los 3 metros al frente, pero mantienen entre comillas porque están ocupadas por las escaleras. Pero aquí en esta fotografía se ve muy, muy claramente lo que está pasando de la shoebox a las escaleras, a lo nuevo que vemos en Montreal. ¿Sí? Les decía, los walk-up empiezan a darse ya cada vez más y más el walk-up, es decir, hay que caminar hacia arriba para llegar, entonces son edificios de... Cuando escuchen el shoebox, ya lo vieron. Y el walk-up, pues es esto, ¿no? Es edificio de departamentos
que todo es privado, ¿sí? Pero no tiene escaleras hasta los 3 pisos, de 4 pisos en adelante, como en México con la legislación, sí se exige el elevador. Y bueno, aquí es otro ejemplo donde fue originalmente una sola casa, y lo notamos porque del lado izquierdo es la entrada con la escalera normal, ¿sí? Y del lado derecho fue una ventana. Lo notamos porque, bueno, tiene los vidrios biselados, toda la cuadrícula esta, pero en el momento que deciden hacer, no se sabe aquí si son 2 o 3, probablemente nada más 2, pues ¿qué hacen? No tienen mucho espacio, la casa junto no les da oportunidad de hacer, digo, de desplantar en una L, entonces pues lo que hacen es esta escalera curva. Y ahí se ve claramente los 2 números, ¿no? Es decir, en uno entras así, en el otro entras de la otra manera, del lado izquierdo tenemos otra casa, entonces lo que originalmente fue una sola casa, hoy en día son 3, ¿no? Pues, ¿qué sucede con esto de las escaleras? Tienen grandes ventajas, ¿no? Las unidades que tenían 3 o 4 dormitorios, 3 o más dormitorios, pues para familias de esa época, pues ya son construcciones ya deshabitadas, construcciones muy deterioradas, entonces se utilizan para tener más oferta de vivienda, ¿no? Es lo que les decía, aumenta la oferta de vivienda y las rentas bajan. ¿Sí? Regla de mercado, a mayor oferta, menor consumo, mayor consumo, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, había varios edificios que estaban muy, muy dañados. Entonces, ¿qué se hace? Se hace nuevas viviendas en lotes ya construidos y una renovación residencial de toda la zona, ¿sí? Tenemos un ahorro, lo que ya habíamos comentado. Sin embargo, pues esas escaleras son muy peligrosas con nieve, muy patinosas. Generalmente son escaleras de metal. Hay algunas que las huellas ya las tienen madera tratada para la humedad, ¿sí? Y entonces, pues para personas de movilidad reducida, pues están siendo un gran problema, personas de edad, ¿no? Y bueno, pues aquí algunos ejemplos, ya con esto termino. Son algunos ejemplos de cómo se ha ido reutilizando. Aquí en la escalera azul del frente, lo pueden notar en esta escalera, digamos, cómo desarrollan toda la escalera para ocupar esos 3 metros de enfrente, pero el piso de abajo tiene la escalera original, ¿no? Que es una escalera recta, porque tiene que bajar mucho menos. Y así vemos todo el fenómeno de las escaleras. También digamos, ponen hacia afuera los balcones para también dar un espacio de dónde llegar, digamos, vestibular, la entrada a 2 casas simultáneamente, ¿no? Aquí tenemos otra fotografía, que es lo que vamos a estar viendo en Montreal, ¿no? Es muy, muy, muy característico y bueno, como vimos, es uno de los 5 símbolos más importantes o de identidad en la ciudad, ¿no? Y bueno, encontramos estas maravillas, ¿no? Aquí unas escaleras gemelas, ¿no? Donde, bueno, ya los artistas se proyectan. Este es de un artista reconocido, ¿no? Que ya propone los colores, propone las puertas. Si ustedes ven, se alcanza a ver un poco, las puertas ya también son diferentes. Aquí, bueno, pues ya es una jardinera, ¿no? Porque tenemos todo este espacio para desatar una wisteria, ¿no? Que me imagino en sus momentos el olor y la vista debe ser increíble. Aquí se nota perfectamente como una ventana es hoy en día pues el acceso para la vivienda del piso superior. Y bueno, pues acá otra también, ¿no? Como, digamos, se curvean en forma de S. Es un poco de bibliografía y creo que es todo, pero bueno, es algo muy, muy, muy característico. Muchas Ya, gracias, Lupita. no hay de qué. ¿Puedes quitar la presentación para que te veamos a ti? Fíjate que dice, sí, resume share, ¿no? ¿O qué? No sé cómo quitarle. Ahí también. Todas las ventanas que tengas abiertas. Listo. Ok. Oye, como siempre, excelente presentación. Siempre consigues que veamos algo muy
novedoso y extraño de las ciudades. Yo te quiero preguntar algo a título personal, porque yo soy de A la... veces. Me caigo en todos lados. Ahí te encargo, si vivo en una de estas casas arriba, estaría yo bajando así. ¿Con qué se hacen estas escaleras, teniendo en cuenta que hay heladas y nieve? O sea, ¿hay algún tipo, además del material que sea resistente para que no se quiebre con un cambio de temperatura, pero con qué se hace para también facilitar las subidas y bajadas en nevadas y en heladas? Pues desafortunadamente esa es una de las grandes polémicas. Es decir, cuando se hizo la redensificación, digamos, porque hay edificios que desde el origen estuvieron pensados con escaleras exteriores por la situación que les decía de ocupar el espacio o no invertir en el aire acondicionado, en la calefacción. Sin embargo, ha sido una de las grandes polémicas y pues sobre todo para las personas mayores. Entonces, se está reservando, digamos, se está desarrollando una normatividad donde los mayores o gente con discapacidad sean los que tienen prioridad para ocupar los pisos bajos. Y Claro. sí, no hay otra, ¿eh? Es decir, sí ha sido muy, muy, muy polémico. Justamente, digamos, es esta idea de presentar las escaleras en Montreal, la dio una hermana mía, se dedica a vivienda, ella lleva la vivienda de Latinoamérica para el BID, ella vive en Washington, y me dijo, es un fenómeno muy polémico, digamos, Debe de porque serlo, por un lado resuelves la redensificación, pero por otro lado, pues, como siempre, olvidas a las personas con poca movilidad, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O la carriola, para arriba y para abajo, o ya la dejas con el vecino, o, ¿no? bueno, Pero, sí, dejan muchas cosas, ¿no? La verdad es que, bueno, sí es una ventaja vivir en esos países porque sí puedes dejar todo en la puerta de tu casa y nadie se lo va a llevar, ¿no? Entonces, claro, salvo que caiga una entonces nevada en la noche y ya se enterró la carrera. Es que, bueno, a ver, hay que pensar en todo, ¿no? Pero yo estaba viendo las fotografías y en algunas me di cuenta que están hechas de metal, ¿no? Claro, no, muy resistente. todas están hechas de metal, todas están hechas de metal. Ajá, o sea, tendrá algún tipo de ahí de mezcla o lo que sea, pero es que el metal con hielo, eso es una pista de patinaje, ¿no? Correcto. Te vas hasta... Entonces, bueno, es interesante saber cómo ellos cotidianamente están pues ya acostumbrados a subir y bajar por ahí, no importa el clima. Eso también es bien interesante. Sí, sí. Oigan, qué bonitas además, ¿no? Cómo con el tiempo fueron ya parte de la casa, pero no solamente funcional, sino también decorativa, también como parte de un proyecto, ¿no? Están preciosas las últimas. Pues sí, la verdad es que sí están padres. Es decir, bueno, pues ya lo tienes, pues ya es lo bonito, ¿no? Entonces, antes era nada más el aspecto funcional, Ya si te ahorita... vas a caer, pues ya cáete en una, que ahí esté como carigoleada, una onda así. Oigan, Así. bueno, pues yo les voy a dar una cosa bastante rápida, como siempre que son mis intervenciones, porque aquí las estrellas son Guillermo y Lupita, y después pasamos a lo que ustedes quieran comentar, porque creo que esta historia no se presta para que ustedes digan, ya por ahí viene el chat que vivieron allá, que les gusta mucho, que van, que vienen, etc. Pero quiero hacer un anuncio porque, no sé si ustedes sepan, que Guillermo Maínez sacó un nuevo libro y lo vamos a presentar en la comunidad. Así es que, Guillermo, ¿cuándo es? ¿Tú te acuerdas? Me parece que el 26 de octubre. Me habías pedido que fuera el 29 de octubre. 29, ok. El 29 con mucho gusto. Entonces, pues bueno, si nos quieren acompañar, a mí me dará un enorme placer presentarles no es un nuevo libro, es la primera novela que publiqué, solo que estaba feíto el diseño, entonces una amiga diseñadora me hizo favor de reformatearlo, de darle una nueva chainada y pues una nueva vida. Y de pasada voy a presentar otro librito que estoy por publicar ya muy pronto también, que en este caso no es una novela, sino un ensayo sobre 1922, o sea, muy cercano en el tiempo a la época donde se desarrolla la novela de los poetas, y como hace 100 años pasaron cosas muy importantes, me hizo un ensayito breve de 100, 110 páginas sobre la geopolítica del 22, la literatura, la vida, etcétera, etcétera. Y pues ese día también, si ustedes me lo permiten, les platico porque el tema está relacionado. Entonces, pues si nos pueden acompañar, muchísimas gracias a ustedes. Claro que sí. A ver, el 29 de... si quieres poner la liga
para que podamos ir a comprar el libro y leer. Ya lo puse en Escritores Ya en lo Construcción. Ok, y acá, porque no están todos, allá. Allá. Ponlo acá también, Vale. porque la idea siempre es un goce distinto cuando llegas ya a la presentación de un libro habiéndolo leído, es muy diferente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, el día corresponde al sábado. Claro, para que los que están, que trabajan, que no, que sí pueden, que tal, el sábado, todos los datos de acceso a la sala, horario y demás, va a ser en la mañana de México. Se los proporciono un poco antes a través de la página que está por salir. Ahí ya vamos a tener todo para que no nos hagamos lío con los 28,995 chats. Pero ahí está ya la liga, porque va a valer mucho la pena, por supuesto, leerte otra vez y llegar el 29 con muchos comentarios y muchas cosas. Seguramente van a revolucionar nuestra cabeza habiendo disfrutado tu libro. Y bueno, ahora sí, si me permiten, antes de pasar con ustedes, les voy a compartir un puñadito de, perdonen ustedes que siempre mi escritorio está hecho un relajo, pero son un puñado de bibliotecas. ¿Y por qué seleccioné este colofón, por decirlo de alguna manera? Así están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, lo seleccioné porque precisamente Canadá tiene, así como nos hizo favor Lupita de recalcar, pues busca mucho cómo facilitarse la vida, cómo darle la vuelta a situaciones extremas de clima, a personas que dejan el micrófono abierto mientras uno habla. Canadá también ha de tener algo para ellas. También en Canadá tienen, como en los estados del norte de los Estados Unidos, tienen también las bibliotecas son o funcionan como parte del vecindario, como un lugar convivial, ¿no? Esto es, no solamente vas por libros, vas a mucho más que a buscar un libro, ¿sí? Entonces, tanto por el clima como por esta idea de crear un sitio que congrega a la comunidad, que les permita recrearse, pero también aprender, pero también hacer deporte, pero también reunirse en otros eventos que no tengan que ver específicamente con libros, es que se me ocurrió mostrarles este puñado de bibliotecas. A ver, ¿cuál les gusta más? Bueno, el edificio no es ninguna maravilla, ¿verdad? Pero es la Biblioteca Nacional. Está en Montreal y actualmente, o como dirán los franceses, Montreal, actualmente tiene 20 millones de libros que equivaldrían a 240 kilómetros lineales de material en archivos. Fíjense nada más. Esto es una inmensidad. Ajá. ¿Qué sucede? Además de que es la nacional, tiene, digamos, el plus de entender que hace 155 años, con la firma de la Constitución de Canadá, se confirma esta confederación de la que ya también nos habló Guillermo, ¿no? Y entonces ya se puede crear un tipo de biblioteca, o sea, un lugar, un recinto que recibiese, ¿no? A todo este material, ¿no? Es decir, que lo conjuntara, que lo uniera en un solo lugar. Esto es lo que tiene de interesante este sitio, que además es enorme, y que se une relativamente hace poco, en el 2004, a los archivos nacionales para hacer entonces sí biblioteca y archivos nacionales o generales de Canadá. Entonces, bueno, esta por supuesto, como el nombre lo indica, es de carácter nacional y gubernamental. Pero ahora nos vamos a esta, que precisamente se las puse justo después porque es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Este está en Quebec y si se dan cuenta, hay una línea en la fotografía superior, una línea negra. Y esto es porque están divididos, la biblioteca se divide en dos países. Tú puedes estar en Estados Unidos o en Canadá. Si tú quieres los tableros de los anuncios de la comunidad y saber qué va a haber por ahí, qué tipo de agenda tienen programada, te vas a la parte de Estados Unidos. Pero si tú quieres un libro, te vas a la parte de Canadá. Si tú quieres un café, te vas a un lado. Si tú quieres
sentarte a leer, te vas al otro. Bueno, esto sucede también en Canadá. Yo me acuerdo, en Francia también hay un puente que a la mitad están dos países, o sea, pero funciona muy bien, ¿no? Como cualquier otra cuestión que comparte, digamos, actividad, pero también países. Lo único es que, por supuesto, existen dos tasas de cambio distintas y también dos reglamentaciones diferentes. Es un edificio muy bonito, muy bien conservado y que tiene, digamos, esta peculiaridad. Ahora nos vamos a la Biblioteca Pública de Toronto, que sí es un monstruo. Es la más grande del país y está considerada, hasta hace poco, tendríamos que ver, yo me acuerdo que hace un par de años, estaba considerada como una de las 3 más grandes del mundo. Ajá. Y lo que tiene de, digamos, particular, su sello, es que circula sus ejemplares a nivel nacional o internacional, pero de una forma impactante. Es decir, es la que mayor circulación de ejemplares o de material hace a lo largo y ancho del mundo y de su país. Fue fundada en 1830, por supuesto se remodeló, este edificio ha sufrido varios cambios a partir de entonces, y bueno, además de este edificio principal, digamos que se salen, ¿no?, ramas de 98 bibliotecas públicas también de barrio, y si sumamos las 12 a las cuales están adheridas a ella, más esta central, sumaríamos 12 millones de ejemplares. Yo creo que los canadienses sí leen. Bueno, ahora tenemos Nueva Escocia, Halifax, que es otra belleza. Fíjense en el diseño. Se las traje porque les traje una que está diseñada por un equipo escandinavo de arquitectos y otra por un equipo japonés. Y vamos a ver cómo verdaderamente, si tú entiendes el concepto, vas a entender cómo la naturaleza de quien la diseñó está presente. Que hay muchísimos, prácticamente toda la biblioteca más bien es acristalada, lo que significa que va a permitir la luz, ¿no? En Escandinavia y Canadá buscan siempre la luz natural, sobre todo porque escasean muchos meses al año de ella. Entonces, no es nada más una biblioteca como un contenedor de libros, ¿no? No es un lugar para encerrarse a leer, sino también un centro social. También tiene en la parte superior un mirador para ir a ver la ciudad y tiene también bastantes salas en donde tú puedes recrearte con música, pequeñas obras de teatro, para los niños hay un montón de actividades y un auditorio que recibe hasta 300 personas. Es bellísima por donde la veas, por dentro o por fuera. La que sigue, oigan, para los lectores que son hiperactivos, yo creo que esta les va a encantar. Está en Ontario y lo que fusionó fue una biblioteca, como están viendo, pero en la parte de arriba tiene esta cinta para correr y justo al lado ustedes están viendo los libros, pero también una piscina, una alberca. Entonces, era lo que yo les comentaba al principio, que me pareció curioso tocar hoy en Historiando. Las bibliotecas en Canadá son no nada más un recinto para ir y sacar el libro, sino por la forma como está conformada la comunidad, por el tipo de clima y por sus actividades, son también lugares en donde tú puedes ir y hacer otras cosas aparte de leer, ¿no? Por si hubiera sido así como, me faltó el detalle, ¿no? De haber dicho quién la construyó, tienen, fíjense, la figura del origami. Esta está precisamente a la entrada, es como la bienvenida antes de pasar a la biblioteca. Esta es la figura del origami, esta es la piscina, estas son ya las bibliotecas y toda esta galería que tienen al lado de los estantes es la alberca. Entonces, padrísimo, ¿no? Algo completamente diferente, esta en Quebec. Esta sí, bueno, pues es mucho más clásica, pero tiene muchísima historia. Está construida sobre lo que fue un cuartel militar. Fíjense en el recinto, en el edificio, ¿no? Un cuartel militar tiene como que todo está completamente cuadrado, completamente, ¿no? Como vean las ventanas, del mismo tamaño, la misma distribución, etcétera.
como muchos otros cuarteles militares que podemos llegar a ver, y además funcionó como prisión. Entonces se reconvirtió y una buena parte de este edificio funciona como la biblioteca. Entonces, aquí, digamos, el sello o lo particular de ella es que pone el acento en la lengua y cultura de habla inglesa, ¿no? Para crear ese puente en la Canadá de ambas lenguas. Está ahora a cargo de la Sociedad Literaria e Histórica de Quebec, que es un súper grupo maravilloso. Tú puedes formar parte de él, aunque no estés en Canadá. Puedes recibir mucha información, puedes tener también acceso a cierto número de material. Y es uno de los círculos literarios más antiguos de ese país. Alguna vez esta biblioteca fue mencionada por Dickens, imagínate. Y como dato curioso, embalsama libros, es decir, los hace propios para su conservación aquí mismo. Entonces, como que se presta esta biblioteca para todo eso, ¿no? Para Dickens, pero para ser también histórica, pero para cuidar esos libros y preservarlos, y es una belleza. Y aquí, si ya les llevaba yo a un diseño escandinavo, nos vamos a ir a esta, que también es preciosa. Y tiene mucha línea japonesa, ¿no? Digamos, muy cuidada, muy libre, con mucho aire, muy sencilla, pero también muy pensada. Digamos que los arquitectos, los que idearon esta biblioteca, han construido, además de ella, otros recintos en Canadá, son muy famosos, y toda la línea que ustedes están viendo en la foto, la pueden ver en otros sitios, en monumentos, en hospitales, en edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también es un punto de encuentro de los habitantes de la ciudad. Fíjense cómo las bibliotecas allá suelen tener, salvo la que les acabo de presentar, que es más antigua y está supeditada a ese sitio que era antes un cuartel y una cárcel, pero fíjense cómo las bibliotecas allá tienen muchísimos espacios para caminar, para convivir, para sentarse, para pararse, para ir y venir, porque necesitas estar dentro mucho tiempo del año. Ajá. Aquí, frente hay una plaza pública, en un centro cívico, y al lado tenemos un jardín urbanizado, como un camino peatonal, en donde tú también puedes recorrerla y hacer ejercicio. Y bueno, tenemos la última, muy bonita, la Biblioteca del Parlamento en Ottawa, que sufrió 2 incendios importantes. El primero fue en 1916 y medio que sí le dio. Además fue un incendio muy triste, muy impactante para la ciudad. Se le conoce como la colina también a esta biblioteca. Y bueno, ¿qué tiene esta de particular? Además de lo que estamos viendo, que es bellísima, está toda hecha en madera, pero cuando se construyeron precisamente por el material, bueno, prácticamente toda, porque estamos viendo también hierro, pero cuando se construyó con la madera, tuvieron como mucho cuidado en también tener los medios por si se incendiaba, ¿no? Y yo no sé si fueron muy precavidos o lo llamaron porque precisamente se incendió de forma parcial 2 veces. Como dato curioso, estamos viendo la cúpula en la fotografía de la parte exterior de la biblioteca, y esa cúpula, quien la hizo, la biblioteca, no la supo rematar, no la supo hacer, y lo que hicieron es que dijeron a otros, hazla tú, me la traes ya prefabricada y la montamos. Entonces, bueno, quedó bastante bien ahí como la unión de los dos, y tenemos ese techo de hierro, que fue el primer edificio con techo de hierro de la ciudad. Aquí también, por supuesto, algo que podemos entender es que es de manera, perdón, su arquitectura y la imagen que estamos viendo es muchísimo más clásica, y eso quiere decir que también funciona como apoyo al Parlamento. Es decir, aquí están todos los documentos que pueden funcionar o servir de apoyo a las actividades parlamentarias de Canadá. Y bueno, pues estas son las bibliotecas. Espero les hayan gustado. A ver, ¿cuál les gusta más? ¿Ustedes son más de moderna, de clásica? ¿A cuál se irían? ¿Dónde ya se vieron nadando y luego corriendo y luego con el libro? ¿O mejor nos vamos a la parlamentaria a ver si nos dejan sacar algún documento? ¿O me voy a la que diseñaron como con esas líneas japonesas, ¿no? Tan nítidas, pero también medio
así alargadas, no sé, hay para todos los estilos, pero todas las bibliotecas que les presenté y más que quedaron fuera, tienen esa particularidad. No solamente son lugares para ir a sacar un libro y regresarlo, son sitios en donde la comunidad hace muchísima vida a lo largo de todo el año. Bueno, pues si ustedes tienen alguna pregunta, ¿qué les parece Canadá? ¿Quién ha vivido ahí? A ver, ¿quién quiere participar en este historiando? Nosotros ya acabamos. Hoy se nos hizo temprano, ¿eh? Qué raro. Sí, qué raro. ¿Nadie de aquí ha vivido en Canadá? No, qué raro. Pero hay mucha, Yo sí viví en Montreal 2 años. Ah, Marisol, a ver, y cuéntanos cómo estuvo allá. Pues muy breve porque ya me tengo que salir, pero Ay, 2 años. porque Bueno, está bien. tengo junta, pero bueno, puedo decir que fue una experiencia de vida inolvidable. La verdad es que hubo muchas cosas que me decepcionaron, que, o sea, así como lo habían puesto que era maravilloso y la gente amigable y el lugar perfecto para vivir, pues corroboré que todos los lugares tienen pros y tienen contras, ¿no? Claro. Para mí lo más difícil fue convivir con el invierno. Fue una experiencia terrible para mí, desde aprender dónde te tienes que estacionar, qué días pasan las máquinas a recoger la nieve, cuántos tipos de máquinas hay, cómo tienes que cambiar toda tu vida en invierno, cosa a la que no estamos acostumbrados la mayoría de nosotros. Y para mí eso fue muy difícil. A mí se me cayó el pelo, me salió una erupción en la piel, una depresión horrible. Yo recuerdo que pues la primera semana de nieve todo era muy bonito porque fui a comprar mi árbol de Navidad y era como de película. Pero ya cuando llega marzo, abril y dices, o sea, qué horror porque en México ya hace calor, o sea, de hecho son los días en que hace más calor, ahí sigue nevando, ¿no? Entonces yo en las mañanas me despertaba y decía, Dios mío, por favor, que yo abra la ventana, abra las cortinas y ya no haya nieve. Y la abría y otra vez la nieve. Entonces, la verdad para mí el invierno fue una cosa muy, muy difícil. La frialdad de la gente y la indiferencia también lo fue, o sea, increíblemente. Pero bueno, por otro lado, pues la verdad que es un lugar donde en el verano es maravilloso. O sea, si yo pudiera haberme quedado a vivir 6 meses ahí, 6 meses en México, creo que hubiera sido más feliz. El verano es una cosa increíble. Todas las actividades que hay, culturales, artísticas en el verano, como el Festival de Jazz de Montreal, todas las presentaciones que hace el Cirque du Soleil gratuitas, eso se me hace increíble, ¿no? Gracias, Marisol. No, oye, pues yo creo que te pasa mucho como cuando vamos a vivir a un sitio con las estaciones muy marcadas, que no es la estación en sí, pero es habituarte a tu vida cotidiana independientemente de la estación en la que estés. Es decir, hay cosas que no son, vas a trabajar, esté nevando o no, ¿no? Y eso sucede y sí es como que el primer choque que tiene uno cuando hace este tipo de cambios de vida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Marisol, que te vaya muy bien en tu junta. Le voy a pedir a Mari Carmen Vázquez que nos diga si vivió en Canadá y cómo se la pasó. Hola, buenos días. Yo solamente estuve 2 meses porque una de mis hijas es investigadora en la Universidad de Calgary. Entonces fue más o menos en esta época que el paisaje es maravilloso, que uno va a ver la caída de las hojas y el otoño, cómo van cambiando de verde a rojo, a dorado, y bueno, es algo espectacular. A mí sí me gustó mucho los 2 meses, ella está feliz viviendo allá, se ha integrado muy bien. Me tocó ver auroras boreales allá, como a finales de octubre más o menos. El cielo, increíble el amanecer, los atardeceres, indescriptibles los colores, y aparte estrellas y estrellas y estrellas, porque es muy despejado, mucho aire. Y a finales casi de noviembre fue algo muy impresionante.
porque nos tocó ver la migración. Regreso. Te mando a Lucas. Perdón. Ves que se van juntando con los graznidos, los grupos de aves, y cuando llega un aire que no sé cómo lo sabe, llega la corriente de aire y todos se elevan. Y es un espectáculo maravilloso porque no lo hacen el mismo día. Un día lo hicieron los patos, otro día como una especie como de gaviotas y otro día unas aves negras. Algo que yo nunca había visto. A mí sí me gustó mucho y ella pues vive feliz y cada temporada tiene que vivir diferentes cosas. El invierno pues esquiar, en el verano se van a montar a caballo, o sea, van cambiando muy radicalmente sus ¿Cuántos estaciones. años lleva tu hija viviendo allá? Va para 3 años. Calgary, ¿verdad? Calgary, sí. Y su ¿Se mudó biblioteca es ¿Se mudó con espectacular. familia o está sola? Con su hijo y su esposo, sí. Con su Con hijo y su esposa. Bueno, también eso tiene, ¿no? Esa red de apoyo hace, digamos, un plus, es un plus para la gente que se muda a estos lugares donde no tienen, pues no tenemos la costumbre del clima. Pero qué bonito lo que dices, sobre todo lo de los pájaros, qué belleza, ¿no? ¿Cómo Sí. podemos en un parque, en la ciudad en la que estamos, entender que la naturaleza te avisa lo que va a pasar o lo que está por pasar? Son cosas y para la gente que está tan acostumbrada a vivir en una ciudad, y parecen imperceptibles y lo son, pero si uno lo aprende a escuchar y a ver, es como dice Mari Carmen, un espectáculo. Así Gracias. es. Gracias. Claudia Franco, tú ya viviste en Australia, ahora no nos digas que en Canadá porque no te vamos a creer. Hola, no viví en Canadá, perdón que apagué la cámara. Me encantó la presentación de hoy, mil gracias a los tres. Tuve que apagar la cámara porque estoy cuidando a la nieta, hoy anda por aquí. Entonces ando. No, lo que yo quería comentar es que, bueno, a mí me parece que tiene muchas similitudes con Australia, precisamente. Como decía, yo les platiqué, también las bibliotecas de Australia son vivas, hay actividades, y allá por el calor, no, allá porque la gente puede refugiarse y entrar al aire acondicionado en las altas temperaturas, pero también me parece que pues no sé si por haber venido por haber sido colonias, o sea, no sé en qué consiste, que también siento que los canadienses y los australianos tienen en su forma de ser, en su trato, mucha similitud, ¿no? Entonces, por un lado, muy amables, muy sencillos, muy sin complicaciones, pero también muy fríos, ¿no? Un poco lo que comentaban ahorita. Entonces, bueno, me encantó, quería nada más comentar eso y cómo, bueno, pues en muchas cosas se me hizo muy similar, me fascinó lo de las escaleras, está impresionante y bueno, mil gracias de verdad. No vivía allá, pero pues me hubiera encantado igual echarme una temporadita, quién sabe si en algún momento se pueda. Sí, claro, sí. Muchas gracias, Top. Sí, la verdad es que tienen, a ver, la arquitectura, tú puedes ver también la similitud, igual que si vas a Australia y luego vas a Inglaterra, Londres, ¿no? Sobre todo, y ves muchas similitudes, y lo mismo pasa en Canadá, por aquello del colonialismo. Lupita, y después Laura. Estaba Laura primero, ¿eh? Ay, pero ¿tienes algún comentario, algo no, que responderle sí. a Claudia? Básicamente, no, básicamente, digamos, en los términos de que quién vive allá, yo tengo varios sobrinos que se han ido a vivir allá, y como que muchos jóvenes se están yendo, y además como lo que necesitan son niños, porque hay un despoblamiento importante. Tengo una prima que tenía 4 hijos, y a los 3 días que hizo su solicitud la aceptaron. Es decir, entre más hijos tengas, más puntos ganas. Entonces, sí. No importa que sean latosos. Pues bueno, eso no lo pones ahí. No lo pones en la solicitud. Pero a ver, quién sabe, creo que para tu solicitud para irte a vivir a Canadá y hacer todos los papeles que se requieren y tal, necesitas pasar por ciertos filtros psicológicos, o sea, decir, a ver, vas a aguantar el clima, esto, lo otro. No sé si es un mito o es verdad para irte a Canadá, no sé quién. Seguramente sí. Sí, Laura, a ver, ¿tú vives cerca? Sí, justo por eso quería decir, o sea, yo estoy en Cleveland, que es frontera con el lago Erie,
y ya después está Toronto. O sea, si yo pudiera irme en barco todos los días, Toronto está como a 2 horas y media. Nosotros tenemos que cruzar por alrededor y llegamos en 4 horas y media, pero sí, el paisaje y todo es muy parecido a esa zona de Toronto. Y lo que quería decir era de lo que dijo Guillermo al principio de los Iroquois, de las guerras, todos estos. En esta zona también hay de ese grupo, de todos esos grupos nativos que habían aquí, porque pues era el lago y los nativos lo atravesaban y tal. Y algo que se me hace muy chistoso es que cuando yo llegué a vivir aquí a Ohio, hay una universidad muy famosa aquí en Ohio que se llama Miami University. Y yo decía, Miami, o sea, Miami para mí es latino, es Florida, es los cubanos, es todo esto. Y no, lo que pasa es que un grupo de esos Iroquois, que eran los Miamis de esta península, así se llamaban en su lengua nativa, y de aquí nace un río que llega hasta lo que es la zona de Luisiana y Florida y todo. Entonces, la Universidad de Oxford, Miami, y de aquí, es más antigua que la ciudad de Miami. Y a mí se me hacía así como que súper chistoso eso de que, ay, o sea, Miami acá, yo decía, ay, la Universidad de Miami de acá de ser una cosa muy chafa. Y no, al contrario, esa universidad ya estaba. Claro. Esa universidad ya estaba y todo, y después ya se le puso el nombre a la ciudad de Florida por un lago que hay allá, pero porque había un grupito de esos que llegaron desde acá, o sea, cruzaron por ese río y todo eso. Entonces, se me hace muy interesante esa parte de la historia de los nativos de aquí, que la realidad es que se sabe muy poco. Y aquí también hay unas como montículos como en uno de los parques nacionales que ellos hacían, que a mí se me hizo también eso súper, muy como sui generis, porque son como montículos de piedra que parecieran como pequeñas pirámides que ellos hacían, otro grupo de Iroquois que están aquí en algunos parques nativos, parques nacionales de esos grupos nativos. Entonces, pues como que hay cosas parecidas, pero lo que decían de Canadá, sí se hacen como exámenes para que puedas ir y para aguantar el invierno, porque sí, una de las cosas... Sí, yo lo había escuchado y me parecía un poco, pues no sé, extraño, pero después lo pensé y dije, pues sí. Sí. Y de hecho, para aguantar el invierno, eso yo creo que a Marisol no le contaron. A mí me pasó, a mí me dio depresión y todo cuando yo llegué a vivir acá a Ohio, porque nosotros tenemos muy parecido el clima, pero aparte a nosotros nos afecta peor porque estamos abajo del lago Erie. Entonces hay una cosa que se llama lake effect, que el viento que viene de Toronto y de Canadá jala agua del lago Erie y a nosotros nos llega la nevada al doble. Ay, no. Entonces hay ese de lake effect que es una cosa espantosa. Entonces el primer año sí me dio depresión y tal, pero lo primero que te dicen acá es que cuando llegues el primer día empiezas a tomar vitamina D. Empieza a tomar vitamina D. Sí, no, sí, y de verdad te cambia, ya no te da depresión y ya, o sea, como... Es que, a ver, una cosa es la nieve, ¿no? Para quienes hemos vivido en lugares con mucha nieve, y otra cosa es la luz del sol, ¿no? Exactamente. Ese es el problema, es cuando dejas de tener esa luz del sol, porque nosotros funcionamos con ella. Sí. De hecho, hay hasta unas que les llaman happy lamps, que es como ponerte enfrente de la luz del sol y te da ese tipo de luz, ¿no? Pero bueno, ya cuando aprendes a vivir, pues tienes las 4 estaciones muy marcadas y el clima y todas estas cosas de la naturaleza que dices que la verdad en una ciudad no las valoras y no las reconoces. Y acá se viven las estaciones así, te preparas ya. O sea, ya te preparas para el otoño, ya te preparas para el invierno, ya sabes. Exacto. Y es la verdad muy lindo eso. Vives en un lugar hermosísimo. Las fotográficas son una verdadera. Bueno, pues Laura, muchas gracias. Fíjate, muy interesante el dato que nos diste sobre Miami y lo que es vivir
realmente, porque ¿cuánto tiempo tiene ya? Unos cuantos años, ¿no? 8. 8 años, o sea, imagínense. Y véanla qué guapa y feliz está. Pues claro Gracias. que el periodo de adaptación no te lo quitó nadie. No, nadie. Mariana, Hola, yo no he vivido en Canadá. No, pero ¿sabes qué? Se me hizo muy interesante y quiero comentar esto de las bibliotecas que nos compartiste, Esperanza. Es algo que también tiene Estados Unidos y bueno, y algunos países de Europa, no sé cuáles. Pero las bibliotecas comunitarias, o sea, cada barrio, bueno, colonia, en Estados Unidos no son colonias, pero pues sí, cada comunidad tiene su biblioteca local y todas las actividades culturales de la colonia ahí se concentran y eso forma o crea un sentido de comunidad en el que en México carecemos. Y yo creo que sí es, pues uno, bueno, esto es otro tema, pero creo que es una deficiencia que una deficiencia de nosotros que forma parte de muchos de nuestros problemas, la falta de leer y de inculcar la lectura desde chiquitos y crear el sentido de pertenencia a una comunidad. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque se me hace algo bien, bien importante que se debe fomentar, ¿no? Si tú vas a ciudades en provincia, pues no sé, los que vivan en otros estados, pues hay una biblioteca municipal o estatal donde quien lee mucho, pues echa los libros, todos los libros en un año, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y antes de cambiar de tema, oigan, pues yo les sugiero, ¿por qué no se van también a un lugar, a un país de América Latina? Porque creo que se han concentrado mucho en otras partes. Bajen más. O sea, ahí sería muy interesante que escojan uno de América Latina, pues con mucha riqueza cultural, colonial, etcétera, para que nos sigan instruyendo. con mucho gusto hacemos la anotación. A ver, Guillermo, dale una vuelta a qué país de América Latina podríamos usar para Mira, yo había pensado, y bueno, pues hay muchas opciones. Yo lo que les quería decir respecto a historiando es que han sido muy padres y hay que seguir haciendo estas visitas a países porque son muy enriquecedoras, pero no a fuerza tiene que ser un país. Puede ser un autor, puede ser un tema, una época, una escuela o corriente, una ciudad, o sea, hay muchas. Un evento, una claro, conmemoración. por ejemplo, ¿no? yo no propondría un historiando de México, propondría un historiando que fuera como profundizando en la colonia o novelas de la Ciudad de México, el norte, ¿no? La península de Yucatán, en fin. Y una cosa que se me había ocurrido a mí hace un tiempo era Buenos Aires o Argentina, ¿no? Tiene una literatura enorme, hay esa literatura muy parecido a lo canadiense y a lo australiano, a lo mejor no para la que sigue, porque sería como repetir este patrón de países muy lejanos, enormes y poco poblados, pero bueno, puede ser, alguien sugería aquí Colombia, puede ser Colombia, podemos visitar México, ¿no? Y podemos concentrarnos en alguna época. ¿Se acuerdan que hicimos el barrio de las letras, ¿no? Que ahí nos aportó mucho. Y bueno, no hablamos de Barcelona, ni de Andalucía, ni nada, ni hablamos de todas las épocas, hablamos del siglo XVI, del siglo XVII en Madrid. Y entonces eso nos permite más foco. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado más platicar pues de la literatura canadiense, más sus características, qué comparten estos autores, qué tienen diferente, cómo reflejan la realidad los francófonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, donde ustedes quieran. Muy buena tu propuesta, también como para darle una refrescadita a esto de historiando, porque ya llevamos un rato, pero esta propuesta está muy buena, con independencia de poner ahí el alfiler en el mapa y decir, nos vamos a situar en este sitio, podríamos sí hacer algo ya más enfocado. Por ejemplo, si hacemos Argentina, pues Buenos Aires, ¿no? Y si hacemos Buenos Aires, podríamos fusionar Buenos Aires y parte de Uruguay, ¿no? Que era como un camino de ida y vuelta literario que sigue hasta la fecha y lo podríamos hacer. O Colombia, pues el realismo mágico, o, ¿no? Es decir, poner sobre el mapa el sitio, pero hacer un tema que también a nosotros nos permita
centrarnos más, porque a veces el historiando es como de mucho, y yo no sé si les hacemos un examen, ¿con qué se quedaron ustedes? Mira, una cosa que podríamos hacer, por ejemplo, son propuestas nada más, o sea, como ideas, podemos hacer uno o dos historiandos de la literatura del boom latinoamericano, ¿no? ¿Qué fue el boom? ¿Cuáles son los principales exponentes? Venga. Esta discusión, si vive, murió, qué fue del boom, qué relevancia tiene, nos gusta, ya no nos gusta, ¿no? O cosas así temáticas. No hemos visto la literatura brasileña, por ejemplo, que es otro mundo, en fin. Y en algún momento de la vida tendríamos que echarle un ojito a Asia, a África, ¿no? Pero pues un historiando de África sería el mar y sus pescaditos. Tendríamos que escoger un tipo de época, una región, algunos autores, etc. Ya está. Bueno, pues vamos a tener una reunión aquí los tres historiando para que veamos dónde podemos navegar a partir de ahora, por qué mares, y les hacemos nuestras propuestas. Yo nada más lo que le iba a decir a Mariana es que sí, aquí en Europa también hay bibliotecas públicas, pero lo interesante de Canadá es que el recinto es de proporciones estratosféricas, es decir, aquí en Europa no podríamos tener esas bibliotecas, primero por el espacio, después porque en algunas ciudades no están permitidas, digamos, sacar de contexto la biblioteca como un lugar ya milenario, ¿no? O sea, Mariana, tú vives en Barcelona, ahí puedes tener una biblioteca modernísima, pero está en un lugar que lo amerita, pero te puedes ir también a la Biblioteca de Barcelona, la estatal, ¿no? Y es un recinto que convive con las características de la ciudad, ¿no? Entonces, eso digamos que la peculiaridad de las bibliotecas canadienses es que son edificios. ¿Por qué? Porque ahí hay de todo. Y, bueno, concuerdo 100% contigo en que eso hace comunidad, ¿no? El tener esta posibilidad de ir a un sitio que te ofrezca, pues, cualquier cantidad de alternativas y actividades. Y bueno, pues ya nos vamos yendo todos. Lupita. Sí, se me ocurre también un tema que creo que además viene al caso mucho con el grupo, y es hablar un poco de los jesuitas. Y digamos, y entonces hay una literatura jesuítica, hay una arquitectura jesuítica, es decir, sí hay, los jesuitas han hecho de todo, ¿no? Entonces, creo que podría ser un tema que efectivamente no va dentro de un país, pero bueno, la influencia está en todos lados, ¿no? Ok, bueno, pues sí, vamos a ¿qué les parece si nos chateamos y Sí. podemos agendar una reunión y así como que vamos concretando el programa del historiando de esta nueva etapa? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Listo. Bueno, pues oigan, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Lupita. Y a todos ustedes que siguen aquí. Somos un grupo bien activo, padrísimo, que se toma en serio la cita de ¿cuándo? El último lunes de cada mes. El último lunes de cada mes. Eso. Y aquí vamos a estar entonces, pero antes, el último sábado de octubre, tenemos un mes para leer a Guillermo Maynes. Ya tienen la liga para comprar el libro, para hacer anotaciones, subrayarlo, que le caiga el café y hacer dibujitos encima de lo que nos guste, porque aquí vamos a hablar con el autor. Entonces, no lo olviden y mientras tanto les deseamos una muy feliz semana a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Gracias, bye.